A ver, me gustaría escucharlos para ver si vamos en la misma sintonía. Estoy aquí con unos estudiantes de psicología educativa y los invité a esta conferencia. Gracias, Pablo. Para que pudieran ellos conocer otras formas de interpretar al mundo o de conocer al mundo que no estuviera a partir de estos días que, bueno, antes se pensaba en explicar el mundo a partir de la misticidad, a partir de la religión, antes de que se consolidara la ciencia moderna, pues. Entonces, por eso me pareció muy pertinente esta conferencia y quería que usted les explicara precisamente esta transición, ¿no? Sobre todo porque ellos apenas están permeando de estos conceptos. Tránsito, digamos, del mito a logos, es un tránsito que generalmente se interpreta en esta mirada de Kant, en donde el mito significa superstición, ignorancia, superchería, atraso, lo que no debe mantenerse, lo que debe desaparecer de la faz de la tierra, lo que evita que llegue el progreso. Digamos, así ha sido interpretada esta dualidad, pues, que obedece pues esta visión eurocéntrica de Immanuel Kant, digamos, optimista en la Ilustración, en que la razón pensante, en que la razón científica, en que la razón técnica nos habrán de iluminar a todos en algún momento para superar la miseria de, digamos, de la humanidad. Sin embargo, Nietzsche, digamos, que es uno de los críticos más profundos de la modernidad, quizá el sepulturero, nos habla de la muerte de Dios, y después de la muerte de Dios no tenemos nada, no nos queda nada, pues, ¿no? Es decir, una vez que Dios ha muerto. Entonces Nietzsche nos alumbra, pues, en el sentido de darnos a entender que lo que está detrás de la cosa en sí kantiana, que Schopenhauer llama la voluntad, que Schelling llama el yo absoluto, él habla de la voluntad incondicional del poder. Entonces, eso es, digamos, el drama de la libertad. El drama de la libertad es que finalmente los seres humanos, sin tener absolutamente ningún conocimiento claro de por qué, en la libertad siempre terminamos optando por el mal, siempre terminamos optando por la guerra, por ejemplo, ¿no? Y ahorita estamos en plena guerra. La técnica está dictando lo que hay que hacer. No es el ser, la verdad, perdón, no es la verdad el ser, es el ser de la verdad. No es la técnica la que está dictando qué hacer. Es la técnica la que dinamiza el sistema económico mundial, la técnica de la guerra. Son necesarias las guerras para que se dinamice la economía también. Más allá de los problemas ideológicos, de qué lado ponerse en este momento, yo veo una potencia desmesuradamente enorme, nuclearmente la segunda potencia del mundo, atacando pues a Ucrania, una república pequeña, digamos, aunque últimamente ha recibido algunos armamentos. El año pasado invirtió 5.000 millones de euros en armamento, mientras que Rusia invirtió 62.000 millones de dólares. Bueno, estoy hablando de esto porque, digamos, nos habla del mundo de la técnica que estamos viviendo. Este es el mundo de la voluntad incondicionada de poder a la que se refería, digamos, Nietzsche. Entonces, para todos, la pregunta que me hace Paulina debemos repensarla. Es decir, ¿es el mito una forma atrasada de vida? ¿Es el mito una forma ignorante de existencia? ¿Son los mitos, digamos, que se mantienen en los pueblos indígenas un signo de rechazo al bienestar humano? Yo digo que no. Yo digo que los mitos deben revalorarse, sobre todo en ausencia
de los grandes relatos. A ver, ya nadie cree. En el siglo XXI, dice Yuval Noah Harari, en un librito que vamos a ver más tarde, dice, en el siglo XXI, es muy probable que aparezcan posibilidades para conocer biométricamente, a través, digamos, de complicados sistemas de macrodatos, ¿no? de manejos de macrodatos conectados con sensores biométricos, será posible comprender ante un gesto de la cara qué sentimiento estamos teniendo, por ejemplo, en una película, qué nos entristece, qué nos alegra, qué nos pone nerviosos, ¿no? Imagínense nada más de qué estamos hablando. Estamos hablando de la técnica que se adueña de los sentimientos de los seres humanos y puede de esa manera decidir acerca de nosotros. Ya lo hace en Facebook, ¿no? Bueno, pero entonces, a donde quiero llegar es que la visión técnica y científica del mundo, más bien podría ser considerada reflexivamente, críticamente, como la entronización del triunfo de la razón cínica, ¿no? Vivimos una época en que a nadie le interesa efectivamente que los valores se cumplan. Vivimos el triunfo de la razón cínica, dice Peter Sloterdijk. Hablamos de libertad, hablamos de igualdad y hablamos de fraternidad. Todos los pueblos invocan estos tres valores de la modernidad solo para violentarlos después. Tanto Ucrania como Rusia invocan estos valores. Tanto Estados Unidos como China y ese bloque chino-ruso, ¿no? Ahora puesto en claro, contra el mundo, la Unión Europea y Estados Unidos ponen claro pues que los dos juran los mismos valores y los dos están dispuestos a matarse por mentiras, absolutamente por mentiras. Nadie cree pues, por lo menos yo no creo en la justicia de alguno de los dos bloques, y los dos están intentando apoderarse del mundo y los dos están intentando, digamos, mantener a la sociedad controlada. Bueno, en China los aparatos de seguridad hicieron que la pandemia fuera menos grave, pero hay un control absoluto de la vida pública, ¿no? De la sociedad china. Y bueno, a ese precio yo realmente no le apostaría, ¿no? De ninguna manera. Bueno, en todo caso está el debate, Pau, que espero, digamos, resolver hacia el final de la charla, ¿no? Sobre esta visión mítica y científica, ¿no? Pero que la visión científica tampoco es, digamos, la panacea. Lo vamos a ver en este momento. ¿A dónde nos ha llevado esa visión científica y técnica del mundo? ¿A dónde nos puede llevar? Bueno, vamos a ver eso. Bueno, ya el mito, dijimos más o menos, digamos, son lenguajes, son narraciones de héroes, son narraciones mitológicas, en donde lo que aparece fundamentalmente son relaciones con la naturaleza. Los hombres se relacionan con los dioses, ¿no? Es decir, y hay una idea de salvación, y hay una idea de totalidad, y hay una idea de pertenencia, ¿no? Ese es el mito. Hasta aquí. Aquí rápidamente les cuento. Se trata de las ondinas que están cuidando el oro del Rin. Es una ópera. Richard Wagner es considerado, digamos, solamente un genio de la música, no solamente un gran, digamos, y creativo, un genio, pues Nietzsche consideraba que era un genio. Eso ya es suficientemente importante. Pero Richard Wagner nos ofrece, más allá de eso, una visión crítica, amarga, acerada, mordiente, doliente
de lo que es la sociedad, del mundo que están haciendo. De ahí se inspira pues Nietzsche para hablar posteriormente de la voluntad incondicionada de poder. Lo que vemos en esta ópera es la voluntad incondicionada de poder. Imagínense nada más, para poder apoderarse del oro, del Rin, de un río que atraviesa Alemania, ¿no? Un enorme río, es decir, hay que renunciar al amor. Los dioses dijeron, para que nadie se apodere del oro, vamos a poner como condición que quien quiera apoderarse del oro renuncie al amor. Hay que renunciar al amor. Hay que matar al amor para que pueda el oro llegar, el anillo, sobre todo el anillo que se hace con el oro del Rin, el anillo de todo poder, el anillo todopoderoso, llegar a las manos de un enano. Alberich es un enano que habita en la tierra Nibelheim, en la tierra de la niebla, en el centro de la tierra. Ese es, Nibelheim, ¿no? La tierra. Entonces, nibelungos. Los nibelungos son seres acuosos, asquerosos, sapiformes, siempre pensando, pues eso, en apoderarse del oro. Pero para eso tienen que renunciar al amor. Pues Alberich, este enano, renuncia al amor. Hoy, Byung-Chul Han, un filósofo sudcoreano-alemán, budista heideggeriano, pero también romántico, nos habla de que está desapareciendo el amor, de que estamos matando al amor, de que en este tiempo de relaciones digitales prevalecen las emociones, las sensaciones y las pasiones momentáneas, pero no nos damos tiempo para el sentimiento del amor. El sentimiento del amor requiere permanencia, requiere reconocimiento, requiere trato, pero hoy no tenemos tiempo para eso. Hoy a la primera dificultad salimos corriendo o bloqueamos todo lo que significaba la relación con la otra persona, ¿no? A la que caracterizamos como tóxica para entender que nosotros no lo somos. Y termina la relación, ya no hay espacio. Entonces, esta renuncia al amor de los enanos, me parece a mí que es un retrato muy fiel de lo que hoy pasa con nuestro mundo, ¿no? ¿Sí? La técnica nos está orillando en esta búsqueda permanente de experiencias cambiantes, mudables, ¿no? De experiencias, el Tinder, el Bumble y todas las demás experiencias de intercambio rápido, nos alejan de ese sentimiento sacro. Tiene que tener algo de ritual, de ritualidad y mito el amor para que se mantenga. Y eso es lo que estamos perdiendo. Por eso me pareció importante acudir a esta ópera. A ver, continuemos. Entonces, el enano renuncia al amor para apoderarse del oro. Fíjense nada más de qué estamos hablando, justo de nuestro tiempo. Hasta ahí. Esta escena que vimos es muy interesante, porque aunque no está completa, se trata, de una escena que nos habla de que Botán, el dios de los dioses, una especie de Zeus, pero esto de la mitología nórdica, Botán, en su incondicionada voluntad de poder, en su ambición absoluta, manda construir un palacio enorme en el Valhalla, en la morada de los dioses, algo así como el Olimpo de los griegos. Manda, pero 2 titanes
Falsot y Fafner, que terminan matándose entre ellos por el oro del Rin. Tragedia del oro. La construyen, trabajan arduamente para construirla. ¿A cambio de qué? Para que viviera con ellos, ¿no? Para que viviera con ellos. Ese fue el pacto. Eso fue un pacto que Botán firmó, ¿no? Un Dios firma un pacto. El Dios firmó un pacto. Un pacto que después no cumple. Un pacto que después abandona. Y también deja a Freya. Fíjense nada más, a dónde le lleva la ambición de que le construyan una fortaleza. Pues Freya es la diosa digamos, es la cuidadora del jardín de las Hespérides, del jardín de las manzanas de la eterna juventud, de donde se alimentan los dioses. Entonces, la ambición del Dios de dioses, del Dios más poderoso, es de tal naturaleza que pone en riesgo la vida toda de los dioses, pues ya no habría quien cultivara las manzanas del jardín de la eterna juventud. Hasta ahí le dejamos, para que vean ustedes, digamos, la magnitud de lo que puede construir el arte y el mito en la denuncia y en la crítica de un sistema económico que nos hace abandonar el amor, de un sistema que nos obliga por todos los medios a negociar lo más sagrado. Si hasta los dioses son tentados con la voluntad incondicionada de poder, si una voluntad que te mueve a querer, no está mal la voluntad de poder. O sea, quiero decirles, la voluntad de poder es importante, como la digestión. O sea, la voluntad de poder se revela en una buena zurrada, ¿no? Porque te quedas con lo bueno y sacas lo malo. Esa es la voluntad de poder. Pero una voluntad de poder es normal para la vida. Una voluntad de poder es normal para poder superar los obstáculos que te brinda permanente un mundo gris, un mundo de repeticiones, un mundo de falta de creatividad, un mundo de falta de crítica. Entonces, la voluntad de poder te genera un temple para que puedas enfrentar ese mundo terrible de nihilismo, ¿no? De la ausencia de valores supremos y de fines últimos. Eso ha desaparecido del mundo contemporáneo, ¿no? Ya ni el comunismo, ni el liberalismo nos dan respuesta que tengan sentido. ¿Cómo le vamos a creer a alguien que está permanentemente alimentándose con la industria de la guerra? ¿Cómo le vamos a creer a alguien que cierra sus fronteras cuando hay una gran migración del sur hacia el norte, justamente por las condiciones de miseria que ha generado el norte? ¿Qué tipo de ser están generándose en la periferia, donde prevalecen amplios núcleos de población debatiéndose en la más terrible miseria? Esas son las preguntas. Aquí Richard Wagner es un romántico, un músico romántico. Entonces lo que hace es construir su propia mitología. Construye su propia mitología para hablar al sentimiento. O sea, no quiere dialogar, no le interesa dialogar por medio de la razón. No es la razón a la que se refiere Richard Wagner. Richard Wagner nos presenta una forma de comprensión del mundo a través de la música, a través de la poesía, a través de la actuación, ¿no? Es decir, la ópera es la reunión de las artes, de las bellas artes. Entonces, nos presenta una forma diferente de aproximarnos al conocimiento, a las decisiones internas de nuestro yo, y sobre todo, deja claro que nuestro ser se pierde, nuestro ser está perdido en la ambición, en la vulgaridad de la vida. Voluntad incondicionada de poder. Esa voluntad incondicionada de poder va a ser para Nietzsche, digamos, la voluntad de poder de la moral. Pero hablaremos de eso un poco más tarde.
Si el romanticismo alemán, por su parte, experimenta el espíritu del capitalismo como una representación de la decadencia, cuando mira frente a sí mismo, o mejor, contra sí mismo en el espejo, devolver la figura y el rostro repugnante del Nibelungo Alberich, el habitante del centro de la tierra que renuncia al amor para obtener el poder absoluto, el poder que le concede la posesión del oro del Rin. O la poderosa figura de Botán, el dios de la mitología celta que prometió a los titanes la vida de Freya, su cuñada, la divinidad que cuidaba el jardín de los frutos de la eterna juventud, a cambio de la construcción de su majestuosa morada. Bueno. Para el siglo XXI. Si concentramos toda la información relacionada con 1.000 millones de personas en una única base de datos, sin tener en cuenta los problemas de privacidad, podemos preparar algoritmos mucho mejores que si respetamos la intimidad individual, y en nuestra base de datos solo disponemos de información parcial sobre 1 millón de personas. Por ejemplo, si un gobierno autoritario ordenara a todos sus ciudadanos que analizaran su ADN y que compartieran sus datos médicos con alguna autoridad central, obtendría una ventaja inmensa en genética e investigación médica con respecto a sociedades que los datos médicos son estrictamente privados. La principal desventaja de los regímenes autoritarios en el siglo XX, el intento de concentrar toda la información en un punto, podría convertirse en su ventaja decisiva en el siglo XXI. Cuando los algoritmos lleguen a conocernos tan bien, los gobiernos autoritarios se dan con un control absoluto sobre sus ciudadanos, más incluso que en la Alemania nazi, y la resistencia a tales regímenes podría ser de todo punto imposible. El régimen no solo sabrá exactamente cómo sentimos, podrá hacer que sintamos lo que quiera. El dictador tal vez no sea capaz de proporcionar a los ciudadanos asistencia sanitaria o igualdad, pero podrá hacer que lo amen y que odien a sus oponentes. En su forma actual, la democracia no sobrevivirá a la fusión de la biotecnología y la infotecnología. O bien, se reinventa a sí misma con éxito y de una forma radicalmente nueva. O bien, los humanos acabarán viviendo en dictaduras digitales. Sí, es Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. Se lo recomiendo mucho. Este libro se lo recomiendo. Es una visión, digamos, muy fresca, muy bien escrita, que habla justamente de esta amenaza de la imagen técnico-científica. ¿A dónde nos puede llevar la imagen técnico-científica para el siglo XXI? En el siglo XX nos llevó a la guerra, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Esa es la imagen técnico-científica del mundo. Al final le puse técnico-científica porque hoy no es la ciencia lo que prevalece, sino la técnica. Es decir, la utilidad de la ciencia. No la ciencia, sino la técnica. La ciencia está al servicio de la técnica. Eso es justamente lo que estamos viviendo. De las técnicas que, por lo que estamos viendo, pues parecen técnicas de dominación. En lugar de pensar en ese cuidado del ser, del hombre, el cuidado del ser humano, en lugar de pensar en que es necesario construir condiciones de posibilidad para que ese ser alcance lo que quiera hacer en libertad, en lugar de eso, la técnica amenaza con construir cárceles, prisiones. Todos los días nosotros chateamos, todos los días estamos en WhatsApp, todos los días estamos en Messenger y publicamos algunas cosas, digamos, que pueden ser de consumo público, pero también publicamos privadamente cosas que tienen que ver con nuestros sentimientos, con nuestra forma de ser, con nuestro modo de habitar el mundo, con nuestra conciencia, ¿no? Es decir, con nuestras vergüenzas, con nuestros remordimientos, con nuestras culpas, con nuestros deseos, con nuestras decisiones. Todo eso está en manos ahora de un monopolio, como Google, ¿no? Google, ¿no? Facebook, y por supuesto
las plataformas chinas sobre todo, ¿no? Entonces, hoy ya no, una base de datos puede tener no 1 millón, sino 1.000 millones de personas. Y nos pueden dar información de todo el mundo, como se descubrió, y esa información es utilizada también, como se descubrió, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Como la información de Facebook fue utilizada en una de las elecciones para favorecer a Donald Trump. Entonces, esa es la imagen técnico-científica para el siglo XXI. Imagínense ustedes que en un segundo una máquina puede pensar 70 millones de jugadas de ajedrez, ¿no? Puestos a jugar ajedrez, en un segundo una máquina puede pensar 70 millones de jugadas. Eso es para los jugadores de ajedrez absolutamente imposible de vencer a la máquina. Imagínense ustedes un sistema de administración de la Secretaría de Educación Pública Nacional, en donde se programaran las máquinas para seleccionar al personal docente, al personal de investigación, al personal administrativo, al personal directivo. Una máquina que estuviera libre de prejuicios. Como no tiene como no tiene inconsciente ni subconsciente, no puede proyectar sus complejos, no puede proyectar sus traumas a la hora de seleccionar a quién trabaja y quién no trabaja. No tiene compadres, no tiene amantes que meter a trabajar, a darles plazas, ¿no? Entonces, una máquina puede hacer el mejor trabajo de selección de personal. Puede distinguir perfectamente de acuerdo a un algoritmo, ¿no? Vinculado a una base de macrodatos, como se llaman, y entonces decidir por algoritmo si te da el trabajo, o un banco, decidir por algoritmo si te da un préstamo. Y entonces tú te quejas, por ejemplo. Como en Kafka no vas a encontrar respuesta, ¿no? Como en el castillo y el proceso de Kafka, no vas a encontrar respuesta. ¿Por qué no me dan el crédito bancario? ¿Por qué no me dan la plaza? Si yo tengo tal currículum y gané tales concursos, pues es que no, el algoritmo por alguna cosa te rechazó. Y no hay manera de que eso cambie. El decisor, hoy, los políticos toman decisiones basadas en algoritmos, más que en el conocimiento y la sensibilidad de los seres humanos. De tal manera que si las máquinas pueden ser más morales, más éticas que los seres humanos, eso quiere decir que los seres humanos en muy poco tiempo pasarán a formar parte de lo que Carlos Marx llamaba el ejército industrial de reserva, es decir, miles de millones de desempleados. Dice este israelí, Yuval Noah Harari, que en muy poco tiempo habrá tal cantidad de desempleados que pueden aparecer conflictos sociales en todo el mundo, porque las máquinas terminarán haciendo lo necesario. Dice, y no se crean ustedes esa historia de que las máquinas se rebelan contra los hombres para dominarlos. No, las máquinas son domesticadas, las máquinas son y sirven para obedecer. Hoy hay robots asesinos, ¿no? Ustedes pueden, digamos, imagínense nada más la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿no? Son robots asesinos, ya no es un ser humano entrenado para matar, sino son máquinas entrenadas para matar, hechas para matar directamente. Entonces, imagínense un mundo de esta naturaleza, es la visión técnico-científica para el siglo XXI. ¿Qué tipo de habilidades, qué tipo de talentos, qué tipos de capacidades debemos enseñar en las escuelas para este siglo XXI? Pone un ejemplo muy interesante Harari. Dice, en el seminario teológico de Princeton se hizo un experimento un poco desagradable, porque se sometió a un grupo de futuros ministros presbiterianos a una prueba. Tendrían que ir a una aula
y tenían que predicar la parábola del buen samaritano. Esta parábola, bueno, en términos muy breves, pues habla de un judío que fue agredido en el camino y luego pasaron varios seres humanos, cristianos y de varias religiones, y nunca se paraban a ayudarlo, nunca se pararon, hasta que apareció por ahí un buen samaritano y le dio cobijo. Y que por supuesto no era alguien de la misma religión, con lo que, digamos, la enseñanza nos dice que sin importar el credo religioso, es mucho más, nos dice mucho más las obras que el discurso. Así, podemos escuchar muchas veces que la solidaridad es un principio básico de la vida humana, y sin embargo no cumplirlo. Y entonces los estudiantes, pues que conocían muy bien la parábola del buen samaritano, salieron corriendo a las aulas que les indicaron para pregonar ahí. Iban pensando en el camino la mejor manera, ¿no? Había que hacerlo de una manera inteligente, había que hacerlo de una manera brillante, y entonces se prepararon para hacerlo, y así lo hicieron. Pero en el camino encontraron a varios seres humanos en las mismas condiciones del judío que había sido golpeado con saña en la parábola, pero nadie se paró a auxiliarlos. Es decir, nadie de los ministros, de los futuros ministros presbiterianos, tuvo la delicadeza de pararse, aunque los hombres y las mujeres se quejaban. Nadie se paró, iban tan metidos en su pensamiento de hacer un buen papel, en discurrir inteligentemente sobre la parábola del buen samaritano, que no se pararon a detenerse. Entonces, aquí surgen varias preguntas. ¿Hemos fracasado en la educación ética en todo el mundo? ¿Hemos fracasado? Bueno, Peter Sloterdijk dice que sí. Dice que sí, que efectivamente lo que triunfó fue la razón cínica, ¿no? No, de ninguna manera, una razón ética. Inteligencia artificial y demasiado poco en desarrollar la conciencia humana. La inteligencia artificial muy sofisticada de los ordenadores solo servirá para fortalecer la estupidez natural de los humanos. Es improbable que nos enfrentemos a una rebelión de robots en las décadas venideras, pero podríamos tener que habérnoslas con multitud de bots que saben cómo pulsar nuestros botones emocionales mejor que nuestra madre, y utilizar esta asombrosa capacidad para intentar vendernos cosas, ya sea un automóvil, o un político, o una ideología completa. Los bots podrán identificar nuestros temores, odios y antojos tan profundos y utilizar esta ventaja contra nosotros. Bueno, voy a concluir. A ver, después de este viaje que hemos hecho alrededor de lo que puede ser la mirada científica del mundo y la mirada mítica del mundo, yo les quiero decir lo siguiente. Este libro que les he recomendado, me parece que siendo muy bien documentado con respecto al futuro de la ciencia y de la técnica, y termina finalmente mirando hacia una visión budista, ¿no? Él mira hacia una visión budista. Es quizá lo que pueda salvarnos. Esa visión también la tenía Schopenhauer. Si somos capaces de disminuir nuestros deseos, nuestra voluntad incondicionada de poder, quizá sería posible que fuéramos más compasivos, ¿no? Mientras prevalezca el individualismo narcisista que se privilegia a través de los medios digitales, me parece que vamos a estar en este mundo que plantea Yuval Noah Harari. Sin embargo, creo que aunque nos ilustra el estado de la cuestión científico-técnica, de las amenazas de la cuestión científico-técnica, de todas maneras se queda en la reflexión del ser de la verdad,
y piensa que la visión científico-técnica del mundo es una ley general de desarrollo. No se vayan, no se vayan, por favor, ¿no? Piensan eso, es que se me hace que el internet me falla de repente. Entonces, piensan, Yuval Noah Harari me parece que piensa que el mundo, el progreso y el mundo digital es una ley general del desarrollo, es decir, que todos vamos a transitar necesariamente. Y bueno, les agradezco también la presencia de todos ustedes, a los compañeros de Facebook, un saludo, un abrazo. Y bueno, estas son las actividades que vamos a seguir promoviendo desde la universidad para todos los que quieran seguir con nosotros aquí en este tipo de actividades, por supuesto. Muchísimas gracias.